En el periódico The New York Times, en su versión en español, vimos el artículo que publicó hoy Carlos Bravo Regidor. Carlos Bravo Regidor, que es productor asociado y coordinador del programa de periodismo del CIDE y que tiene esta colaboración con The New York Times, escribe un texto que se llama ¿Por qué López Obrador necesita oposición? Bueno, pues le llamamos a Carlos para conversar con él justo en el momento en donde Andrés Manuel está llegando al tribunal. Carlos, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Hola Carmen, muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Al contrario, bueno, te pones en ese plan el mismo día que va a tomar posesión, que está declarando el tribunal presidente electo a López Obrador. A ver, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué Pues mira, planteas? en realidad es un texto que escribí ya, debe tener como cerca de una semana que lo terminé y bueno, Pero pues estos amigos del New coincidió. York Times dicen, no, pues el día es hoy para publicar. Bueno, mira, en realidad entiendo que se iba a publicar antes, pero los sucesos en Nicaragua les complicaron, digamos, su línea de producción y quedó hasta Bueno, vete hoy. a saber Entonces, por qué lo publicaron hoy, pero hoy salió. exacto, hoy salió, digamos, puede ser una feliz o una infeliz coincidencia, Según se que ve. cada quien la interprete. ¿Aquí qué dices, Carlos Bravo Regidor? Pues mira, básicamente es un texto en el que hablo sobre, bueno, o sea, hago un breve recuento de lo contundente que es la victoria de López Obrador, pues no solamente por la cantidad de votos y porcentaje de votos en la elección presidencial, sino también pues por las mayorías que su coalición obtiene en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos locales que se renovaron. Es un triunfo realmente espectacular, incluso me atrevo a decir que comparado con el histórico triunfo de Vicente Fox en el 2000, la verdad es que el de Fox luce minúsculo comparado con el de López Obrador en 2018, ¿no? En términos de la fuerza electoral que hay detrás de cada uno. Al mismo tiempo que tenemos esa victoria contundente y esa fuerza electoral, tenemos un escenario en el que la oposición está sumamente débil y sobre todo fragmentada. No nada más, digamos, por lo que pasó en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador le ganó por una ventaja de más de 30 puntos al segundo lugar. Tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade son los candidatos de sus respectivos partidos que han sacado el menor porcentaje de votos desde que México es democracia, ¿no? Y bueno, pues además en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, pues están bastante fragmentadas las oposiciones. El PAN en diputados, que va a ser la segunda bancada más grande después de Morena, solo va a tener el 17%. Y el PRI, que en la legislatura anterior tenía el 41% de los diputados, ahora va a tener entre 9 y 11. En senadores, el PAN, que también va a ser segunda fuerza, va a tener menos de la mitad que Morena. Entonces, ese escenario, digamos, de un apoyo popular mayoritario, de mayorías parlamentarias a nivel federal y en los estados, y con una oposición en ruinas, pues me lleva a preguntarme si tanta comodidad para López Obrador, digamos, en términos de su gobierno, no podrá ser una bendición envenenada. ¿Por qué digo que una bendición envenenada? Porque, bueno, eh, una de las cosas que siempre determinan como la forma que adquiere un gobierno es la relación que establece con sus opositores. La historia que hemos tenido en la democracia mexicana en ese sentido, la verdad ha sido una historia muy mala. Fox, por su parte, tuvo una oposición de parte del PRI muy chantajista. El PRI inmediatamente se dio cuenta que sin sus votos Fox no iba a poder hacer nada y estuvo condicionando sus apoyos, tanto en términos del Congreso como de los gobernadores, pues básicamente, entre otras cosas, a transferir recursos, tanto económicos como políticos, de la federación hacia los estados. Y el saldo de esa oposición que hizo el PRI, aunado desde luego a la falta de experiencia del gobierno de Vicente Fox, terminó provocando que un gobierno que había sido electo para el cambio terminara gobernando más bien para la estabilidad. Después tenemos digamos, el caso del sexenio de Felipe Calderón,
en el cual, bueno, pues por un lado sabemos que el fantasma, digamos, de la ilegalidad y del alegato de fraude del PRD, pues terminó llevando a la izquierda a convertirse en una oposición muy intransigente, ¿no? Eso implicó que los perredistas desperdiciaran el voto que les había dado la gente. Nunca hasta ahora la izquierda había tenido mayor presencia en el Congreso que la que ganó en 2006. Y esa presencia se desperdició porque no hubo nunca diálogo o interlocución entre el PRD y el gobierno de Felipe Calderón. Eso terminó empoderando al PRI como oposición, que era una oposición muy debilitada. Al PRI le fue muy mal en esa elección. Pero cuando el PRD, después de la polémica por la elección del 2006, se negó a tener cualquier tipo de interlocución con Calderón, eso empoderó al PRI, que entonces pudo continuar con la estrategia que había tenido con Fox, de estar minando constantemente al gobierno y de estar fortaleciéndose en los gobiernos, en los estados, ¿no? Y luego tenemos el tercer episodio, digamos, de los saldos de la mala oposición, que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. Lo que ocurrió con Peña Nieto fundamentalmente es que, por un lado, bueno, López Obrador abandonó el PRD y emprendió el camino para fundar Morena. Pues bueno, López Obrador estuvo muy ocupado durante la mayor parte del sexenio de Felipe Calderón, creando un nuevo partido. Pues realmente él no pudo hacer oposición en el sentido, digamos, tradicional de oponerse desde sus propias posiciones de poder, porque López Obrador no tenía posiciones de poder. Y el PAN y el PRD se sumaron al Pacto por México y a la agenda de reformas sin realmente obtener mucho. Entonces, de haber tenido dos sexenios, el de Fox y el de Calderón, con oposiciones muy poco constructivas, pasamos a tener con Peña Nieto un sexenio más bien sin oposiciones, porque el PAN y el PRD realmente nunca se opusieron, ¿no? Colaboraron con el gobierno, pero de un modo conforme una dinámica distinta a la dinámica de la oposición, que colabora a cambio de cosas, a cambio de políticas, a cambio de posiciones, ¿no? Porque realmente PAN y PRD en el Pacto por México, pues nunca quedó claro ellos qué estaban ganando propiamente. Entonces, después de hacer esa revisión, digo, bueno, pues ahora, dada la configuración que arroja la elección de 2018, López Obrador va a encabezar otros sexenios y casi sin oposición, aunque ahora no va a ser con un acuerdo cupular como fue el Pacto por México en el sexenio de Peña Nieto, sino por mandato electoral, ¿no? Y en principio eso puede parecer una buena noticia, porque López Obrador no va a tener que lidiar con oposiciones como las que tuvieron Fox o Calderón. Pero la hegemonía del López Obradorismo y la fragmentación de la oposición van a implicar, entre otras cosas, que el López Obradorismo gobierne sin muchos contrapesos y que toda la responsabilidad y todos los costos políticos de las decisiones que se tomen este sexenio van a recaer sobre López Obrador y sobre Morena. Eso, en el contexto de los problemas que enfrenta México hoy, de violencia, de corrupción, de impunidad, de pobreza y desigualdad, y además aunado a una victoria como la de López Obrador, que desató una enorme inflación de expectativas, pues creo que genera un riesgo para el próximo gobierno de López Obrador. Y el riesgo es que el presidente confunda su fuerza electoral con infalibilidad política. Es decir, que se entregue a la soberbia de la mayoría absoluta, ¿no? Porque el hecho de que tenga mayoría absoluta, que ya teníamos como presidente en las cámaras y en los congresos de los estados, no quiere decir que sea infalible políticamente, que todas sus propuestas sean las mejores o que estén bien. Y además, en el contexto de esa inflación de expectativas que te decía, esto puede provocar que este gobierno se desgaste demasiado rápido, porque va a ser difícil que dé resultados significativos, dados los problemas tan complejos que tenemos en el corto e incluso en el mediano plazo. A la larga, si este gobierno se cree infalible y se desgasta demasiado rápido, y con el sistema de partidos que tenemos francamente hecho pedazos, pues corremos el riesgo de que al final del sexenio ya no haya otra alternativa para el electorado mexicano más que la de una figura verdaderamente antisistema. Entonces, bueno,
Ya para terminar, lo que digo es que una manera de atajar ese riesgo o ese peligro sería que el López Obradorismo haga como gobierno algo que realmente nunca supo hacer como oposición, que es reconocer la legitimidad de sus adversarios, admitir la validez de puntos de vista distintos al suyo y abandonar sobre todo ese recurso de denominar o de estigmatizar como magia en el poder a todo aquel que lo critique o esté en desacuerdo con él. Ciertamente López Obrador no necesita a las oposiciones para gobernar porque tiene mayoría, pero aún desde esa posición minoritaria, las oposiciones pueden ayudarle a mejorar la calidad de su gobierno. ¿Por qué? Porque las oposiciones pueden corregirle y cobrarle sus errores, pueden mantenerlo alerta, pueden obligarlo a entrar en razón cuando se encapriche en implementar políticas improvisadas o contraproducentes, o cuando haga nombramientos desafortunados, o cuando se vea tentado a mirar hacia otro lado cuando alguno de sus leales cometa un acto de corrupción o de conflicto de interés. Pues AMLO no lo puede y no lo sabe todo. Hay un límite respecto a lo que sus leales pueden hacer o los desacuerdos que su propio equipo puede tener con él, sin que se cuestione, digamos, su lealtad. Y sabemos que en la órbita del López Obradorismo la lealtad es algo que se valora mucho. Entonces, creo que por el bien de su propio gobierno, de López Obrador, y por el bien de México, AMLO va a necesitar una oposición que le impida caer en el autoengaño o en la autocomplacencia. Y como escribo al final del texto, que le exija no solo que haga cosas buenas, sino sobre todo que las haga bien. Y si no tenemos esas oposiciones, pues más nos vale empezar a inventárnosla. Pues todo un tema. Carlos Bravo, regidor, productor asociado y coordinador de este programa de periodistas del CIDE y colaborador de The New York Times. Pues mira que nos ha atrapado la situación y el momento de la historia, porque cuando estamos escuchándote, pues ya estamos viendo en la transmisión del Tribunal Electoral la imagen de la reja, ¿no? La imagen de la reja por la cual va a pasar López Obrador. Así que no te vayas. Vámonos siguiendo estos minutos, te propongo, para escuchar precisamente lo que tenga que decir el tribunal. Estamos viendo la imagen ya, ahí se ve a López Obrador llegar al Tribunal Electoral, está pues eso, ¿no? Llegando tranquilamente, pues no tendría por qué ser de otra manera, lo están recibiendo, la está recibiendo la presidenta del tribunal, Yanino Tálora, la presidenta del Tribunal Electoral, que lo recibe ahí, la toma del brazo y se van caminando, pues eso, a la sesión en la cual se va a entregar este documento de declaratoria de presidente electo de México. Ya lo están saludando los otros magistrados, lo reciben, se acercan a la entrada y bueno, pues dejamos correr esta imagen. Carlos Bravo, regidor, que estamos compartiendo contigo en el análisis, en la revisión de este momento, pues ni hablar, no le vamos a regatear la palabra, Carlos, para la historia. No, mira, o sea, yo creo que desde luego el triunfo de López Obrador es histórico y tiene, digamos, un apoyo electoral innegable, mayoritario. Mira, está el